Ya, gracias. Voy a cerrar también mi video porque eso a veces consume y fastidia la presentación. Bien, ¿se ve la presentación? Hola. Sí se ve, doctor. Ya, gracias. Vamos a comenzar con esta clase de complicaciones de las fracturas. Es una clase un poquito larga porque de todas maneras hay que coger todas aquellas complicaciones que se pueden presentar por las fracturas y en realidad son muchas. Vamos a hacer un repaso en algunos casos. Hay algunos temas que ustedes ya los están viendo en las clases teóricas. Así que vamos a dar, de repente, hacer énfasis en algunos temas propios de esta clase. Las complicaciones de las fracturas pueden ser generales, como el shock hipovolémico, producto del sangrado propio de las fracturas, ya que, como entenderán, toda fractura tiene irrigación ósea, endóstica, perióstica, y que estos vasos pueden, con la fractura, sangrar y acumular una gran cantidad de sangre dependiendo del hueso fracturado. La trombosis venosa también es otro problema y la embolia pulmonar por esos trombos vasculares también son motivo de esta charla. El síndrome de embolia grasa también es otro problema que se asocia con las fracturas, sobre todo de huesos largos y de pelvis. Tétanos es otra complicación infecciosa producto de una fractura, podría ser expuesta maltratada, lo mismo que la gangrena gaseosa como complicaciones generales. Y las complicaciones dentro del hábito ya del miembro fracturado como complicaciones regionales, las fracturas abiertas en sí vienen con la fractura, la lesión viene ya con el trauma y a veces es la fractura la que produce una lesión en las partes blandas y ello puede complicar el manejo de las fracturas. Este tema ya lo vieron o lo van a ver en una clase teórica. Así que acá simplemente hago referencia. La lesión vascular y la lesión nervosa, debido al trayecto que tienen los vasos muy pegados a los huesos y en ciertos lugares en las articulaciones, pueden también ser motivo de lesión, vasos importantes para la irrigación de un miembro. En este tema se va a tratar de ello, ¿no? de lesiones vasculares, de arterias o venas importantes que pueden ser lesionados por el traumatismo y la fractura, lo mismo que son los nervios periféricos. El síndrome compartimental también es otro problema que puede agravar el manejo de una fractura o puede ser complicación de una fractura. Los procesos infecciosos de partes blandas, de huesos como osteomielitis y de articulaciones producto de las fracturas también debemos tenerlos en cuenta. También haremos referencia a las alteraciones del proceso de consolidación, al retardo, a la unión, no unión o a la pseudoartrosis. En muchachos que aún tienen cartílago de crecimiento y en niños, estas lesiones del cartílago de crecimiento pueden provocar, producto de las fracturas, alteraciones en el crecimiento en eje de ese miembro o en longitud, dando lugar a acortamientos o deformidades. La necrosis avascular es otra complicación producto de la fractura de algunos huesos en especial que tienen cierta irrigación terminal. La fractura produce daño a esos vasos pequeños que irrigan algunas zonas terminales y ello produce la muerte del segmento que está irrigado por estas arterias. La rigidez articular
es producto comúnmente de una fractura articular maltratada, mal manejada y que ha tenido mucho tiempo probablemente de inmovilización y ello conlleva lógicamente a una contractura y rigidez periférica. La artrosis postraumática está referida a una lesión articular, una fractura articular que tampoco ha sido manejada adecuadamente. Recuerden ustedes que las fracturas articulares deben ser reducidas anatómicamente al 100%, de la misma manera que arman ustedes un rompecabezas. De esa manera las fracturas articulares deben ser manejadas al 100%. Si en el tratamiento articular no reducimos las fracturas anatómicamente, es decir, al 100%, estas van a consolidar con espacios o depresiones y esto a la larga provoca artrosis postraumática. Entonces, entremos al shock hipovolémico. Habíamos mencionado que el shock hipovolémico se puede dar por fracturas en algunos huesos en especial. Pelvis, en la región posterior, debido a un traumatismo que provoca una lesión inestable en la pelvis, puede fracturar el sacro, el ilio, o puede romper venas del plexo venoso presacro, y esto produce un sangrado importante que puede ser masivo. Recuerden que la pelvis se comporta como un recipiente cerrado. Si nosotros rompemos algún elemento de este anillo estable, el sangrado no va a tener contención. La pelvis se va a comportar como un continente expansible. Cuando hay lesiones pélvicas, el sangrado es retroperitoneal y recuerden que el retroperitoneo va aproximadamente desde el diafragma y puede llegar hasta el hueco popliteo, de tal manera que podemos acumular aproximadamente 4 hasta 5 litros de sangre. Y si ustedes recuerdan que un ser humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre, estaríamos pensando que todo el contenido sanguíneo puede estar en este espacio. Y por lo tanto nosotros debemos saber reconocer este tipo de lesiones y el peligro que puede conllevar el shock hipovolémico. La cadera y sobre todo el fémur puede acumular, miren ustedes, hasta 2 litros, siendo aparentemente una fractura que puede parecer benigna. El muslo es un compartimento muy grande. Las arterias que irrigan el fémur, las endósticas, las arterias nutricias, sangran profusamente. Cada fémur puede coleccionar 2 litros y en un paciente que tiene una fractura bilateral podemos fácilmente sumar hasta 4 litros. Eso es casi incompatible con la vida. Otras fracturas también acumulan sangre y si tienes ustedes un paciente polifracturado, debemos ir sumando la pérdida sanguínea que ello puede acarrear. Entonces, hay que tener mucho cuidado con algunas fracturas y siempre pensar que estas pueden ir a un shock hipovolémico. Estas son imágenes de fracturas del fémur y miren ustedes cómo las fracturas de la pelvis que están coleccionando sangre dentro en el retroperitoneo también pueden coleccionar sangre en el espacio muscular, agregándose la pérdida sanguínea. Otro problema importante es el síndrome de embolia grasa. El síndrome de embolia grasa es un síndrome que es causado por una respuesta inflamatoria a glóbulos de grasa que han sido embolizados en el árbol pulmonar. Este síndrome produce característicamente disfunción pulmonar, de hecho, depresión del sistema nervioso central, edema pulmonar
y rash petequial. Se produce aproximadamente hasta en un 4% en traumas aislados de un hueso y en un 15% en politrauma y polifracturados. Los varones se afectan más que las mujeres debido al efecto, dicen, protector de la progesterona, un vasodilatador, lo cual pudiera proteger a las mujeres en la lesión, en el insulto pulmonar. Dentro de la patofisiología, recordar que la grasa y elementos medulares van a ser embolizados en la sangre debido a la fractura. Existen dos teorías, la que he mencionado, la mecánica, en la cual gotas de grasa liberadas entran en el sistema venoso central y estas van a taponar las arterias, digamos, que entran por las arterias pulmonares al nivel del lecho pulmonar. Otra es la teoría metabólica de la lipasa, producto de la degradación grasa. Los ácidos grasos libres, estos altamente tóxicos, llegan a las unidades alveolo-capilares y esto produce ese síndrome inflamatorio a nivel pulmonar. Puede ser fatal hasta en un 15% de los pacientes. Existen algunos criterios. Uno de ellos, el de Gort de 1974, habla de la existencia de uno de estos criterios: hipoxemia, depresión del sistema nervioso central, rash petequial o edema pulmonar, conjuntamente con 4 criterios menores de diagnóstico: taquicardia, fiebre, un fondo de ojo que muestre émbolos de grasa retinales, el hallazgo de grasa en orina o esputo, trombocitopenia debido al gran consumo de las plaquetas y disminución del hematocrito, que en la literatura mencionaban que el origen era desconocido. Además, los gases en sangre pueden mostrar una presión de CO2 mayor a 55, la de oxígeno menor a 60, un pH menor a 7.3 y bueno, esto dentro del criterio clínico, la frecuencia respiratoria de más de 35 por minuto. Los síntomas se presentan dentro de las 24 horas del incidente. Los pacientes se quejan claramente de falta de aliento, de confusión mental, y estos son los hallazgos en el examen clínico: taquicardia, taquimia, petequias en axila, en conjuntiva y en mucosas orales hasta en un 80%. Esta es una imagen tomada de la literatura donde se muestran estas petequias en mucosas y este rash pigmentario en la región axilar sobre todo. Las imágenes van a mostrar imágenes de edema pulmonar en vidrio despulido y la tomografía también nos ayuda en el diagnóstico. No hay un tratamiento específico en realidad, las medidas son de soporte. Podemos usar glucocorticoides como la metilprednisolona en el tratamiento del edema pulmonar. Debemos reanimar y estabilizar hemodinámicamente al paciente. La ventilación mecánica va a ser realizada probablemente en trauma shock con la presión expiratoria positiva. ¿Cómo podemos prevenir que se produzca esto? Probablemente con una inmovilización precoz de las fracturas en traumatología utilizando un fijador externo. ¿Hay alguna duda sobre embolia grasa? Diga. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Me escucha? Por favor. Sí, doctor, sí se le escucha. Bien. Otro aspecto importante de complicaciones de las fracturas a nivel sistémico es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo no es nada más que el resultado de la obstrucción parcial o total de la circulación arterial pulmonar por un émbolo que procede del sistema venoso profundo hasta en un 95% de las extremidades inferiores, sobre todo de las grandes venas proximales a nivel de fémur y probablemente un poquito más abajo hasta la pierna, en menor frecuencia en este caso de las pélvicas. ¿Qué factores de riesgo para sufrir un embolismo pulmonar asociado a una fractura?
tenemos esto, lógicamente la fractura de cadera o de miembro pélvico. En traumatología tenemos mucho cuidado con los reemplazos articulares, cirugías mayores, traumas mayores y recuerden que también la lesión de médula espinal. Esos son los factores de riesgo fuertes para sufrir tromboembolismo pulmonar. El cuadro clínico del tromboembolismo pulmonar está caracterizado sobre todo por disnea, por un dolor torácico tipo pleurítico, dolor retroesternal y un probable fallo cardíaco. Hay hemoptisis y tos, taquipnea, taquicardia, fiebre y cianosis. Sospechar tromboembolia pulmonar ante toda disnea de causa no explicada, sobre todo en un paciente con una fractura de hueso largo de pelvis. El tromboembolismo pulmonar intenta ser explicado por esta triada de Virchow, donde hay probablemente por el traumatismo una lesión endotelial debido al reposo obligado, hay un flujo anómalo sanguíneo y puede haber algún estado de hipercoagulabilidad propio del paciente. Estos tres elementos se van a sumar y van a provocar este efecto trombótico. Si hay un algoritmo diagnóstico, si ante sospecha de tromboembolia pulmonar, nosotros debemos hacer toda esta secuencia de manejo y de diagnóstico con tomografía, etcétera, etcétera, para hacer un diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Pero recordar siempre que en trauma podemos prevenir de repente ya con los pacientes fracturados en reposo, prevenir la trombosis con medidas mecánicas como vendajes en los miembros inferiores o medias antiembólicas. En pacientes fracturados obligados al reposo en traumatología utilizamos anticoagulación profiláctica. Comúnmente se usa la enoxaparina de 40 unidades subcutáneos por día. El tratamiento de la tromboembolia pulmonar ya como tratamiento está en manos lógicamente del hematólogo. Nosotros estabilizamos la fractura y ellos estabilizan el paciente, utilizan anticoagulación plena, manejo de fibroinólisis y a veces pueden utilizar filtros en vena cava. Otro problema general, y este sí es un problema que a veces debe ser siempre recordado, es la gangrena gaseosa o mionecrosis clostridial. Este problema infeccioso aparece comúnmente en asociación con trauma esquelético y de partes blandas. Comúnmente se presenta en nalgas, en muslo y en perineo. Está relacionado a accidentes vehiculares, choques o atropellos. Debe ser esto por la contaminación ambiental o la presencia de Clostridium, que es el germen comúnmente relacionado a esta gangrena gaseosa. También se ve gangrena gaseosa en fracturas por proyectiles de arma de fuego, en quemaduras mal manejadas y en congelamientos también, con necrosis de partes blandas. Asimismo, se ha visto gangrena gaseosa en cierres prematuros de heridas traumáticas, en fracturas expuestas sobre todo, con malos debridamientos, malas limpiezas quirúrgicas, malos retiros de cuerpos extraños en estas heridas profundas y que probablemente estas habrían estado contaminadas y esto produce esta gangrena gaseosa. El germen, como había mencionado, común es el perfringens, más común. Este germen se encuentra en la tierra y en flora intestinal como un habitante. Es un bacilo gram positivo esporulado y que tiene flagelos, la forma de palillo de tambor. El daño lo hace producto de sus exotoxinas que causan mionecrosis muscular y trombosis venosa,
Esta trombosis venosa explica el dolor intenso que sienten los pacientes producto de la gangrena gaseosa. Este daño muscular produce hemólisis y como consecuencia de ello, shock. Recuerden que el periodo de incubación es menor de 24 horas. Es decir, que si ustedes tienen un paciente que ha venido con una herida grande y que de repente intentan hacerle una limpieza común y enviarlo a casa, hay que estar seguros de esa limpieza, hay que estar seguros de que no fue una fractura expuesta y hay que hacerles saber que ante sospecha de dolor, aumento de volumen, fiebre, digamos taquicardia, cambios generales, debe recurrir inmediatamente otra vez a la emergencia. Este germen produce gas por fermentación de la glucosa y tiene una alta tasa de mortalidad, hasta un 25%. La historia clínica, hay que recordar el trauma y la cirugía a la que pudo haber sido sometido este paciente. Los síntomas que refieren los pacientes con gangrena gaseosa son una triada de dolor repentino y progresivo, desproporcionado a la lesión, y que esto está debido a la trombosis, taquicardia y sensación de muerte inminente. Eso siente el paciente. El examen físico nos va a mostrar un olor dulzón, edema, equimosis, ampollas, bulas gigantescas. La secreción que emiten estas bulas es como agua sucia, agua de lavado. Y a la palpación en las partes blandas, si tenemos una lesión en el muslo, vamos a sentir crépitos por los gases en la masa muscular. De hecho, va a haber una alteración del estado mental. Esta es una imagen de una gangrena gaseosa donde se ven esas bulas hemorrágicas, una gran necrosis de la envoltura en este muslo. Esta es una imagen radiográfica donde característicamente en las radiografías vemos imágenes lineales de gas en los tejidos blandos. En el laboratorio vamos a encontrar la deshidrogenasa láctica elevada, leucocitosis, acidosis metabólica y cambios en de falla renal. El GRAM nos va a mostrar lógicamente bacilos gram positivos, pero sobre todo la ausencia de neutrófilos. Hay una ausencia de respuesta inflamatoria. Recuerden ese dato que es importante. La gangrena gaseosa debe tener un diagnóstico diferencial con otro elemento importante en traumatología, y a recordar siempre la fasciitis necrotizante. Hay otro cuadro parecido a la gangrena gaseosa, que es la miositis crepitante por estreptococos aerobios, que debe ser tomado en cuenta también. La gangrena gaseosa no solamente es producido por el germen, el Clostridium mencionado. ¿Cómo se trata la gangrena gaseosa? Con antibiótico terapia endovenosa a dosis altas. Se refiere que podemos utilizar penicilina G entre 12 a 20 millones de unidades por día asociado a clindamicina, como alternativas eritromicina, tetraciclina o ceftriaxona. Pero mucho más importante que el tratamiento antibiótico es el tratamiento quirúrgico. Todo paciente en el cual haya sospecha de una mionecrosis debe ser sometido a desbridamiento radical, es decir, hay que hacer amplias incisiones para eliminar todo tejido muscular necrótico y dejar abiertas las fascias. Con esto llamamos a las fasciotomías. ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a estos tópicos tocados hasta el momento, por favor? ¿Se está escuchando bien? ¿Es entendible? ¿Sí?
¿Qué es la Hola. fasciitis necrotizante? Fasciitis necrotizante. La fasciitis necrotizante es, al igual que la mionecrosis, una infección muy aguda, abrupta de las fascias. En este caso, los gérmenes entran por alguna herida, igual que una fractura expuesta o al igual que una herida mal curada, al igual que una herida punzante en la calle, pueden contaminar las fascias. Recuerden que las fascias son tejidos que envuelven los músculos y estos muchas veces no tienen una irrigación tan rica y estos gérmenes usan estas fascias como unas avenidas y por las que se desplazan rápidamente, produciendo una infección de todas las fascias. En poco tiempo, una herida en el miembro inferior asciende rápidamente hasta el muslo y a veces se prolonga por las fascias de la pared abdominal. El tratamiento también es el mismo. Hay que hacer limpiezas y fasciostomías, eliminación de todas las fascias. Los gérmenes son más variados. Van desde estafilococos, estreptococos, en este problema de la fasciitis necrotizante. ¿Está bien? ¿Respondí tu duda? Sí, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta esta parte? Bien, el síndrome compartimental, ustedes ya han tenido una clase de esto, ¿no es cierto? Esto simplemente intenta hacer un repaso de ello. Sabemos que es un incremento en la presión hidrostática dentro de un compartimento. Todos los miembros tienen huesos y fascias que forman compartimentos en los miembros superiores e inferiores. Estos compartimentos son como espacios cerrados, inextensibles, y que dentro de este espacio cerrado cualquier aumento de volumen va a provocar disminución de la perfusión de músculos y nervios, y esto va a provocar lesiones irreversibles, es decir, tiene que haber muerte celular, muscular y muerte celular neurológica, con lo cual el daño es irreversible. Compartimental incrementada de la presión venosa debido a ese espacio cerrado con un volumen incrementado. Lo primero que incrementa su presión es el sistema venoso y por lo tanto el flujo sanguíneo se hace menor. Esa disminución del flujo sanguíneo provoca una perfusión, es decir, una entrega de oxígeno menor a las células. Esa entrega menor de oxígeno a las células va a provocar primero edema muscular y luego puede haber necrosis muscular. Ese edema o esa necrosis de las células, sobre todo en sus membranas basales, provoca incremento de la permeabilidad de las membranas basales, lo cual provoca salida de los elementos vasculares, microvasculares, hacia el espacio intersticial, fuera de los vasos. Y eso también incrementa la presión comental. Y este círculo se hace vicioso, incremento de volumen, incremento de la presión venosa, disminución de la perfusión, muerte celular. En 4 horas aproximadamente de isquemia muscular, el daño todavía puede ser reversible, pero después de las 8 horas ya los cambios son irreversibles. Se ha visto que entre las 4 y 8 es variable el resultado, es decir, nosotros debemos actuar dentro de las primeras 4 horas de instaurado o de sospechado el cuadro clínico. En cambio, los nervios ya tienen una neuropraxia
irreversible después de 8 horas, pero entre 1 y 4 horas todavía puede ser reversible esta neuropraxia. Por lo tanto, estas células son menos resistentes a la isquemia. Habíamos mencionado entonces que se puede producir ese incremento de volumen por hemorragias, fracturas, edemas, quemaduras que restringen el espacio externo, edemas por perfusión, y esos apretados hay que tener mucho cuidado con los vendajes apretados en las fracturas. Recuerden que las fracturas van a sangrar, van a tener un problema inflamatorio, van a edematizarse. Y si nosotros colocamos un vendaje o un yeso apretado, vamos a hacer que los compartimentos estén más presionados. ¿Cuáles son los lugares más comunes para síndrome compartimental? La tibia, el codo, el antebrazo y el fémur en esa secuencia. El diagnóstico debe tener más que algún elemento de diagnóstico auxiliar, radiografía, medición de presión, ecografía, etcétera, etcétera. Nada, solamente un alto índice de sospecha del médico, basado en historia y en examen físico. Han hablado algunos libros sobre las 5 P's, pero alguna literatura menciona que estas no son confiables. Es decir, la P de dolor, la P de palidez, la P de parálisis, P de ausencia de pulso y parestesias pueden estar presentes en un síndrome compartimental ya establecido, donde la isquemia ya ha tenido lugar y por lo tanto ya hay muerte celular. Y que estos signos también pueden estar presentes en ausencia de síndrome compartimental. Es decir, no son del todo valederos estos, digamos, esta técnica de las 5 P's. Recordar nada más entonces que el síntoma más importante en el síndrome compartimental inminente, es decir, que se está por producir, que está en camino, que todavía no ha llegado síndrome compartimental inminente, donde nosotros podemos actuar para salvar ese miembro, es el dolor. Recuerden y repitan esto: dolor desproporcionado para lo esperado en la lesión. Es decir, si yo tengo una fractura de pierna, lógicamente me va a doler, pero va a ser manejable con una férula, un yeso, o un vendaje, o un reposo antiinflamatorio, esperando el tratamiento. Pero si luego el accidente, llego a mi casa, me voy a descansar y comienzo a tener dolor, llego al hospital con un dolor intenso, desproporcionado para el traumatismo, hay que sospechar que estoy desarrollando un síndrome compartimental. Podemos asociar a esto el examen físico en la emergencia, que este dolor va a ser mayor cuando nosotros movilizamos los dedos del compartimento afectado. Este dolor es progresivo y que no alivia con la inmovilización. En el examen físico me gustaría que también recuerden esto. Nosotros palpamos el miembro afectado y vamos a sentir esto, una contextura leñosa de esa zona afectada. Y sumamos con textura leñosa a la palpación más dolor, eso nos está llevando a un cuadro clínico de instalación de un síndrome compartimental. ¿Quiénes están en alto riesgo? Aquellas fracturas de alta energía con conminución severa, es decir, fracturas con mucha conminución. Debemos sospechar que la energía ha sido muy fuerte o el traumatismo ha sido muy grave. Y entonces hay que pensar que aparte de la lesión ósea pueden haber lesiones de partes blandas. Fracturas en las que, además de la fractura de una zona diaficiaria, esta puede
a ir hacia la articulación, es decir, es una fractura grave. Fracturas segmentarias, es decir, con varios trazos en un solo hueso, muy desplazadas, bilaterales. Rodilla flotante es el término que se usa para una fractura en el fémur y en la tibia del mismo lado. Y las fracturas expuestas, muchos piensan que una fractura al estar expuesta ya no va a desarrollar síndrome compartimental. No, hay que pensar en es síndrome compartimental y fracturas expuestas en las del tipo 1, el tipo 2 y probablemente el tipo 3A. Hay que recordar que todos los segmentos tienen compartimentos, la pierna tiene 4 compartimentos y el tratamiento más efectivo el único tratamiento para manejar un síndrome compartimental es descomprimir los compartimentos por una fasciotomía. Acá en la imagen yo veo un antebrazo que ha sido sometido a una fasciotomía. Heridas grandes, buscando liberar estas fascias, cortes muy fuertes, muy grandes. Doctor, Dígame. ¿qué es fasciotomía? Fasciotomía. Fasciotomía, muy bien. Las fascias, que son estas envolturas que dividen los miembros en compartimentos, son son elementos fibrosos, gruesos, rígidos. Estas fascias deben ser abiertas. La fasciotomía, tomos es corte, y significa hacer un corte en estas fascias de manera longitudinal. Este es un corte transversal de la pierna donde nos muestran los compartimentos. Entre los huesos están estas coberturas fibrosas que van envolviendo los músculos y estas envolturas fibrosas se llaman fascias. Este es un corte transversal. Si yo quiero hacer una fasciotomía, digamos, de este compartimento, voy a hacer un corte acá. Un corte longitudinal que puede ir desde la rodilla hasta la parte distal de la pierna, o en el lado interno de la pierna, desde la rodilla hasta la parte tibial posterior. En las fasciotomías hay que cortar todas las fascias de todos los compartimentos de los miembros. ¿Se entendió? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Este es un corte donde se hace la herida en piel, se busca la grasa, se libera la grasa y por debajo de la grasa están las fascias musculares. Se hace un corte inmenso de tal manera que al hacer ese corte los músculos brotan como hernias gigantescas, liberando la presión que los estaba cerrando, ahorcando. ¿Es cierto? Doctor, Dígame. el síndrome compartimental es cuando sucede una compresión en una parte. El síndrome compartimental, sí. Se aumentan las presiones en ese compartimento. Comúnmente pueden incrementarse las presiones en todos los compartimentos del miembro afectado. Ese aumento de presión es llamado síndrome compartimental. ¿Quedó claro? Hola. Pero el síndrome compartimental es una compresión, por ejemplo, puede ser como un hueso. No, dentro del hueso no. Entre hueso y hueso tenemos músculos y los músculos están recubiertos por estas fascias. Las fascias dividen las partes blandas en compartimentos. Estos compartimentos
van a ser como habitaciones muy rígidas. Y en estas habitaciones puede haber un aumento inmenso de volumen que no deja lugar a que ese músculo pueda ser irrigado. Es decir, comienza a haber una pérdida de irrigación sanguínea producto de esa gran presión que está ocurriendo en ese compartimento. ¿Ha Sí, sido entendido? ¿Y por qué se da el síndrome compartimental? Ya, yo había mencionado que este síndrome compartimental está debido comúnmente a el incremento o del volumen interno dentro de un miembro por hemorragia, por fracturas. Estas hemorragias producen producto de las fracturas. Las partes blandas por el traumatismo pueden hincharse. Las quemaduras pueden producir inflamación. A veces cuando los cirujanos vasculares hacen alguna reparación vascular luego de que el miembro ha estado en isquemia mucho tiempo, esa reperfusión produce un edema importante que también puede incrementar ese volumen interno. Puede haber que nosotros disminuyamos el volumen externo por fuera, colocando un yeso apretado o un vendaje muy compresivo. Y si tenemos en cuenta que pusimos este yeso porque por dentro había una fractura que iba a sangrar y que iba a aumentar el volumen de un compartimento, nosotros al colocar el yeso estamos haciendo que no haya la posibilidad por lo menos de que el miembro se hinche un poquito y estaríamos provocando una gran compresión. ¿Ya? Entonces el síndrome compartimental se va a dar o por aumento de contenido dentro del continente o por disminución del continente por algún yeso apretado o un vendaje apretado. ¿Estamos de acuerdo? Hola, Sí, doctor. ¿se entendió? Sí, doctor. Qué bueno. Entonces, estas fasciotomías de hecho pueden tener algunas complicaciones, ¿no? Edemas, dolor, debilidad muscular. Pero es importante que el traumatólogo sepa, o ustedes también cuando tengan que hablar con un traumatólogo, hacerles saber que si es necesaria una fasciotomía, no hay que inventar excusas para no hacerla. Esta es una fasciotomía realizada, miren el gran aumento de volumen, la gran hinchazón, cuando uno hace el corte en piel y en la fascia, esto explota como una hernia gigantesca. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien las preguntas para que todo quede aclarado. Síndrome de dolor regional complejo comúnmente es un cuadro que muchas veces lo maneja el reumatólogo, pero debemos saber que es una complicación también de las fracturas. Este síndrome de dolor regional complejo es un proceso doloroso que habitualmente aparece tras un evento nocivo, en este caso un traumatismo, una fractura o una contusión importante en un miembro, raras veces espontáneamente. A veces está asociado o se asocia con probablemente factores genéticos que pueden predisponer a padecerlo. Esta es una imagen clara en donde un paciente que probablemente ha tenido una fractura de muñeca reacciona con este tipo de reacción de dolor regional, edema, dolor, disconfort, alodinia, hiperalgesia, rigidez. Esto puede deberse a inflamación neurogénica, a una actividad neuronal anormal, a una disfunción simpática y cambios en la plasticidad del sistema nervioso central. Hay una clasificación del síndrome de dolor regional complejo tipo 1 donde no se identifica una lesión nerviosa y del tipo 2 donde sí hay una probable lesión nerviosa, es decir, si uno
tiene una fractura con una ruptura de un nervio, digamos una lesión al nervio mediano en la muñeca, esta sí va a tener como consecuencia esa ruptura y todos estos cambios tróficos van a ser debidos a esta lesión. Dentro de las causas, vemos acá traumas como fracturas, fractura de coles, de metacarpianos, síndrome de túnel carpiano, algunas otras causas, probables lesiones neurológicas, y también miren cómo es estadísticamente significativa la asociación con el hábito de fumar cigarrillos y pacientes depresivos o esquizofrénicos. Tiene fases este síndrome de dolor regional complejo. Hay una fase aguda inflamatoria, una fase distrófica y una fase atrófica. La fase aguda va con dolor, hiperalgesia, alodinia en el miembro afectado. La fase atrófica queda con dolor. Y ya son estas alteraciones las que las distinguen. Edemas blandos en la fase aguda inflamatorio, cambios en la coloración. Y en la fase atrófica ya hay frialdad, cianosis, hay atrofia cutánea, hay atrofia muscular. Y en las radiografías, en la fase atrófica se ve osteoporosis. Entonces, hay que recordar que este elemento puede ser el causante entonces de dolores permanentes o persistentes aún en fracturas muy bien tratadas. Imágenes de una fase aguda con edema, inflamación, a veces sudoración, hiperhidrosis, y una fase trófica en la cual hay atrofia y rigidez. Diagnósticos diferenciales para el síndrome de dolor regional complejo, trombosis, tromboflebitis, celulitis, linfedema, insuficiencias vasculares. Entonces hay que recordar este cuadro que se llamaba atrofia de Sude antiguamente. Distrofia hepática refleja también tenía ese nombre. Bien, otro problema que puede existir como consecuencia de una fractura o que la fractura puede provocar es una lesión vascular. Voy a hablar de lesión vascular de vasos importantes en un miembro, es decir, lesiones arteriales que por su importancia pueden provocar pérdida de irrigación de un miembro, lógicamente con isquemia y muerte de todo el miembro, si es que no se actúa inmediatamente. O sangrados masivos, como en la primera diapositiva, que pueden provocar shock hipovolémico. Dentro de las emergencias ortopédicas, una de ellas es la lesión vascular. Y a esta es a la que vamos a referirnos. Las lesiones vasculares van a provocar de pérdida sanguínea, isquemia en el miembro. Esa pérdida sanguínea, si esta lesión vascular no tiene una herida hacia afuera, va a sangrar y va a producir síndrome compartimental y de hecho va a producir necrosis muscular. Una vez instalado la lesión vascular, el reloj comienza a correr. Y es importante sospechar una lesión vascular para que como médicos generales inicialmente podamos tener un alto índice de sospecha y llamar al especialista que es el cirujano vascular. El traumatólogo también tiene que echar mano al cirujano. Recordar que ante una isquemia sanguínea hay daño irreversible en el miembro luego de 6 horas. ¿Por qué se produce una lesión vascular en una fractura? Porque los vasos están próximamente ligados a los huesos. Los vasos están unidos en su pasaje a veces en las articulaciones a los huesos y puede haber cierta superficialidad de muchos vasos que los hace susceptibles a cualquier traumatismo externo que produzca una fractura.
¿Cuáles son estas lesiones arteriales que se asocian con fracturas y aprovechando esto con luxaciones? Miren, las fracturas de clavícula pueden lesionar la arteria subclavia, lógicamente por su proximidad anatómica. Las fracturas del hombro asociadas a dislocaciones o luxaciones van a lesionar la arteria axilar. Es una arteria importante, continuación de la subclavia, es decir, puede haber un sangrado masivo y puede haber una pérdida de irrigación distal del miembro. Las fracturas del húmero supracondilares, es decir, cerca al codo, van a dañar la arteria braquial. Lo mismo que las luxaciones del codo lesionan la arteria braquial. En la pelvis, algunas fracturas pélvicas pueden lesionar este vaso que es muy importante, las arterias glúteas. Las arterias glúteas son continuación nada más de las arterias ilíacas, del tronco ilíaco y lógicamente de la aorta, es decir, va a haber una gran energía en el sangrado de esta arteria glútea y es por esto que algunos pacientes pueden ir al shock rápidamente en las fracturas pélvicas. También las fracturas pélvicas pueden lesionar las arterias ilíacas, que son las que dan origen a las arterias glúteas, la ilíaca interna. Las fracturas de la diáfisis del fémur pueden romper o lesionar las arterias femorales. El fémur cerca a la rodilla, en la zona distal, fracturas del fémur distal pueden lesionar la arteria poplitea. Las luxaciones de rodilla pueden lesionar la arteria poplitea. Las fracturas de la diáfisis tibial pueden lesionar o dañar la arteria tibial. Este cuadro entonces resume las fracturas o qué hueso fracturado puede lesionar qué arteria importante. Esta es una imagen de una lesión vascular en donde se ve una fractura del fémur distal hacia compresión, como pasa cercanamente a la arteria femoral poplitea. Hola. Sí, Esta es doctor. otra imagen de un niño con una fractura del codo. Miren, esta es una fractura supracondila donde este fragmento humeral puede presionar, comprimir o lesionar la arteria braquial. Entonces, en niños hay que tener muchísimo cuidado. En la tibia, el platillo tibial fracturado de manera severa, se comporta como una luxofractura, puede lesionar la arteria poplitea y aprovechando esta fractura y esta imagen también el nervio ciático popliteo externo que pasa por el cuello del peroné. Esta es la imagen de una fractura de la pelvis, pero acá vemos una fractura de acetábulo. Miren esta imagen en punta de un fragmento del acetábulo que puede lesionar una de estas arterias que son ramas de la ilíaca externa y otras de la ilíaca interna como las glúteas superiores. Eso puede provocar un sangrado masivo llevando a un paciente a hipovolémico. A veces las fracturas son consecuencia de una lesión externa. Esta es una herida por proyectil de arma de fuego, una fractura por arma de fuego que esta provocó probablemente la lesión vascular conjuntamente con la lesión ósea. Hay otros mecanismos como son las puñaladas que también pueden provocar asociadas a una fractura digamos, en una riña, una contienda, y a veces iatrogénicamente en alguna cirugía, manejando una fractura, podemos provocar un sangrado. ¿Cuáles son los tipos de lesión vascular? El espasmo, eso es nada más que algo pasajero.
La íntima puede lesionarse, puede haber hematomas intimales, ya más allá las laceraciones, las transecciones, también puede haber trombosis, oclusión o se puede provocar crónicamente una fístula arteriovenosa. Dentro de los factores pronósticos, de hecho, va a estar el nivel y tipo de lesión vascular, la existencia de lesión colateral, el shock y la hipotensión dado por el sangrado. La velocidad del manejo es crucial. Debemos reconocer esta lesión vascular para llamar al cirujano vascular. Dentro del manejo, lógicamente hay que controlar el sangrado con vendajes compresivos, reemplazar el volumen perdido, cubrir las heridas, las fracturas deben ser reducidas, debemos ferulizar los miembros, nosotros debemos reevaluar esto, pero de hecho debe haber una correcta comunicación con el cirujano vascular. Algunos exámenes que se pueden hacer en la emergencia, un Doppler, pero la presencia de señal no excluye lesión arterial. Un examen importante que se puede hacer en algunos centros es la angiografía para localizar el sitio de lesión. Esta angiografía también en algunos hospitales especializados puede ser manejado para tratar los sangrados, ya que por angiografía se pueden embolizar las arterias sangrantes y por lo tanto taponar esas lesiones sangrantes. El cirujano vascular hará una exploración quirúrgica inmediata en algunos casos. En conclusiones, entonces, hay que recordar que en traumatología hay algunas lesiones vasculares potenciales por este problema ortopédico. Gracias a Dios son poco comunes. Hay que recordar estas lesiones asociadas además y entender cuáles serían los signos y síntomas de una lesión arterial. Palidez, pérdida de pulsos, dolor intenso, aumento de volumen en un miembro debido al sangrado. Preguntas, por favor. Este es un tema más de cirugía vascular, pero quería traerlo a ustedes para que sepan que algunas fracturas pueden provocar lesiones arteriales importantes. Necrosis avascular ya es un tema de una lesión vascular, pero vasos pequeñitos, vasos que irrigan alguna zona específica de un hueso. La necrosis avascular entonces se define como aquella condición causada por la interrupción del flujo sanguíneo hacia un territorio óseo que esté irrigado por sus respectivas ramas arteriales. Un ejemplo clásico es la necrosis avascular de la cabeza femoral en las fracturas del cuello femoral. Estas fracturas del cuello femoral van a provocar la interrupción de su circulación debido a que a la fractura puede comprimir las arterias que la irrigan. Estas son imágenes de cómo se irriga la cabeza femoral. Viene la arteria femoral que da su femoral profunda, de la femoral profunda salen las circunflejas, circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial. La medial se va por detrás del cuello del fémur y envía sus ramas retinaculares ascendentes, que son intraarticulares, pero son extrasinoviales. Y entonces, ante cualquier fractura a nivel del cuello del fémur, estos vasos o pueden romperse o pueden estrangularse. Si se estrangulan, lógicamente no habrá irrigación en la cabeza del fémur. La cabeza del fémur va a ir hacia la muerte. Esta muerte es llamada necrosis avascular. Hay algunos otros huesos en la economía que también tienen ese tipo de circulación, es decir, circulación terminal. El escafoides carpiano es otro hueso que tiene ese tipo de circulación.
y ante algunas fracturas del cuerpo, debido a esa irrigación terminal, puede llevar a necrosis. La arteria radial envía sus ramos hacia el escafoides y miren la peculiar irrigación de distal hacia proximal. Lógicamente, una fractura a nivel, digamos, de la parte media del escafoides va a cortar la circulación de este segmento. Y este segmento, por más bien operado que pueda estar con un tornillo especial, probablemente lleve a la muerte o a la necrosis. La necrosis es la muerte del hueso, ese hueso se va reabsorbiendo y va perdiendo masa. Esta es la irrigación distal, especialmente distal. A pesar de la colocación del tornillo, este segmento que es proximal hacia el antebrazo entra en necrosis avascular. El húmero también tiene ese tipo de circulación, el húmero proximal, la cabeza humeral. Miren, una fractura bien operada y a la larga cursó con necrosis de la cabeza del húmero. Esta es una luxofractura de la cabeza del húmero. Esta cabeza ya queda desvascularizada. Esta es la irrigación de la cabeza del fémur a semejanza de la cabeza del fémur. Tiene una irrigación que viene de la arteria axilar y este envía las circunflejas humerales anterior y posterior. La literatura antigua refería de que la irrigación principal para la cabeza humeral era la circunfleja humeral anterior. Últimamente se hace mención a que una de las arterias más importantes sería la circunfleja humeral posterior, al igual que en el fémur, la circunfleja femoral posterior. Otro hueso que también tiene este tipo de problemas es el astrágalo. El astrágalo no tiene ningún tendón que llegue a él y por lo tanto la única posibilidad de irrigación es por varias ramas que igual tienen su, digamos, irrigación de distal a proximal. Asociado a las lesiones vasculares, también puede haber lesiones neurológicas debido al trayecto que tienen los nervios conjuntamente con las arterias en algunos segmentos. Digamos, en este caso, el húmero, acá tenemos la arteria radial que cruza de atrás adelante y algunas fracturas como esta en especial del tercio distal del húmero pueden provocar estas lesiones del nervio radial llamadas de Holsten-Lewis, ¿no? El acetábulo también puede lesionar el nervio ciático, sobre todo en estas luxaciones posteriores de la cabeza del fémur, luxaciones que a veces provocan una fractura del acetábulo. Esta cabeza sale de su lugar hacia atrás, va a comprimir o lesionar o seccionar el nervio ciático. Recuerden que una postura clínica de un paciente con luxación posterior es en abducción del miembro, rotación externa y flexión. El plato tibial también fracturado había mencionado que puede lesionar el nervio ciático popliteo externo. ¿Alguna pregunta sobre estos tres temas que se han tocado hasta el momento? Hola. No, doctor, creo que no hay Hola. pregunta. Bien.
Un tema que sí es, digamos, más común, más visto en la consulta externa y que tiene que ver más bien con el seguimiento ya de un tratamiento de la fractura, son aquellas alteraciones en la consolidación. En el sílabus he visto que ustedes han tenido una clase teórica de consolidación, por eso esto ya va directamente dirigido hacia la falta de consolidación. La falta de consolidación, en algunos casos llamada no unión, se define de manera arbitraria como una fractura que no ha consolidado y que no va a consolidar, es decir, ha parado su proceso reparativo. En cambio, unión retardada es aquella fractura que requiere más tiempo de lo usual para consolidar. Es decir, que nosotros podemos ver en el tiempo, en radiografías que se van tomando a veces mensualmente, que sí hay una progresión hacia la consolidación. Ustedes saben muy bien las fases de la consolidación y estas fases se ven en la radiografía y nosotros cuando hacemos un tratamiento vamos observando los cambios radiográficos hacia una consolidación. Por alguna razón esta consolidación en algunos pacientes se retarda más y eso sería una unión retardada. Y si los cambios ya no existen más, se llama no unión. Como la FDA la define como una fractura, la no unión como una fractura que hasta los 9 meses de ocurrencia de la fractura no ha curado y no ha mostrado progresión radiográfica por los últimos 3 meses. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene 6 meses de fracturado y que en los últimos 3 meses no veo ningún cambio, ya debería estar pensando en una falta de consolidación o no unión. Lo malo de esta definición es que nos está llevando a esperar que este paciente tenga los 9 meses recién para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, esto lleva a una prolongada morbilidad, a abuso de narcóticos antiinflamatorios y lógicamente los pacientes están discapacitados emocional y laboralmente. Entonces definimos que una no unión se va a presentar cuando el proceso de reparación se detiene por completo y la unión no va a ocurrir si es que nosotros no hacemos algo. Paciente mujer de 60 años y aquí un hombre de 72 años que ha tenido igual una no unión. Pero estas no uniones a veces se denominan pseudoartrosis cuando encontramos que estas no uniones están interpuestas de una falsa articulación. En esta falsa articulación se forma una cavidad como una falsa articulación de fibrocartílago que a veces tiene una recubierta de membrana sinovial. Estas son las fases de la consolidación y cualquiera de estas fases puede haber sido lesionada y por lo tanto dañada y en algún punto de este proceso algo salió mal que no va a llegar a consolidación. ¿Cuáles pueden ser las causas traumatológicas que alteran la consolidación de la fractura? La pobre vascularidad. Referida a un hueso gravemente dañado por un traumatismo, una fractura expuesta, una infección, una operación muy agresiva que desperiostice, limpie el hueso de tal manera que el hueso se vea muy bien para la operación, esta pierde su vascularización y por lo tanto no pueda satisfacer sus necesidades y llegar a la consolidación. Otro problema podría ser la inestabilidad, es decir, una fractura mal estabilizada, con mucho movimiento a nivel fracturario, eso puede ser el problema de la consolidación. La infección
también habíamos mencionado que tiene su papel en la consolidación de fractura. Y otras relacionadas a los pacientes en general, ¿no? Miren, la pobre vascularidad, fractura expuesta de tercer grado C, donde hay una gran desperiostización del hueso, pérdida de hueso. Lógicamente este hueso no está bien vascularizado y va a necesitar o más tiempo para consolidar o no va a consolidar. Otro es el hecho de que los cirujanos antiguamente limpiaban el hueso para colocar miles de tornillos intentando armar este hueso diafisiario, y esto provocaba de hecho necrosis de cada fragmento. Esto lleva entonces a una pobre vascularidad con alteraciones en su irrigación del hueso, de los fragmentos, y entonces no van a consolidar. La inestabilidad está referida a un problema mecánico, es decir, no es el hecho simplemente de colocar un implante en una fractura de una manera inadecuada. El traumatólogo es algo así como un ingeniero que debe solucionar problemas mecánicos en la fractura. Estudiamos para saber qué implante es el adecuado para proveer la gran estabilidad que necesita una fractura mientras se produce la consolidación. Implantes erróneos, técnicas inadecuadas que la vamos a entender los traumatólogos, para implantes lógicamente mal colocados y debilitados se van a romper y no van a ayudar en la consolidación. La infección, de hecho, va a provocar pérdida de hueso, necrosis y pues lógicamente va a alterar la curación del hueso, ¿no? Pudiendo haber osteomielitis, secreciones, etcétera, etcétera. Y dentro de otros factores que alteran la consolidación está sobre todo el hábito de fumar. Este hábito lleva a obstrucción de la microcirculación capilar, por lo tanto, la irrigación de los fragmentos óseos va a estar alterada. ¿Cómo podemos clasificar la no unión? De acuerdo al segmento de hueso, puede ser una en la diáfisis, puede ser una no unión en la epimetáfisis y puede ser una unión en la articulación diafisiaria, metafisiaria extraarticular y articular. De acuerdo al callo, nosotros podemos clasificar si esta no forma callo en atrófica, mucho callo en hipertrófica. Se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de hueso que se pierde por la cantidad de defecto óseo, pero me gustaría que vean esto y recuerden esto. La pseudoartrosis habíamos mencionado que se pueden observar en la radiografía como aquellas fracturas que no pegan, pero que forman mucho callo. Estas imágenes están relacionadas gráficamente como la pata de un elefante. Esta pseudoartrosis hipertrófica se puede llamar pseudoartrosis en pata de elefante. Significa que el hueso tiene buena irrigación sanguínea, el hueso quiere consolidar, pero le falta algo que es la estabilidad. No pega porque el traumatólogo o el médico no le dio la suficiente estabilidad al hueso. El hueso tiene vitalidad, por eso esta es una pseudoartrosis hipertrófica vital. Otra pseudoartrosis hipertrófica y vital es aquella en la que no hay tanta hipertrofia, no hay tanto callo, pero se nota algo así como una patita de caballo. Es otra pseudoartrosis hipertrófica vital, la pata de caballo. Igual, quiere pegar, pero no tiene estabilidad. Al otro lado estaría esta pseudoartrosis en donde los fragmentos de hueso son avitales, desvitalizados. Estos fragmentos de hueso, estos fragmentos fracturarios han entrado en necrosis por falta de irrigación propia en esa zona
o porque la fractura expuesta dañó esta zona o porque la infección se comió estos fragmentos y por lo tanto son habitales. Estas son pseudoartrosis necróticas o con defecto, donde hay habitabilidad. Entre ambos, sí hay un espectro en donde hay una, se puede saber exactamente si es vital o habital. Hay una pequeña especie de consolidación que semeja esta imagen a la punta del lápiz. Es decir, esta imagen en punta de lápiz podría ser habital o podría ser vital, pero estamos catalogándola dentro de las pseudoartrosis atróficas. Entonces recordemos, hay pseudoartrosis hipertróficas vitales, pseudoartrosis habitales, necróticas o con defecto, y las pseudoartrosis atróficas que pueden ser habitales o vitales, en punta de lápiz. Entonces la vascularizada para este lado y la avascular para este lado, la habital en medio. Dentro de los principios del tratamiento, nosotros los traumatólogos, lógicamente le damos a la pseudoartrosis lo que desea. Esta es una pseudoartrosis. ¿Quién me puede decir qué tipo de pseudoartrosis es esta? ¿Es hipertrófica o es atrófica? ¿Es en pata de elefante o es en punta de lápiz? A ver, por favor, pueden hablar. Es hipertrófica. Es hipertrófica en pata de elefante. Muy bien. Entonces, sabemos que este hueso quiere pegar, pero le falta algo que es la estabilidad. Y nada más le damos estabilidad con un clavo y realmente tiene que consolidar. Miren acá esta imagen donde se nota una línea radiolucente, en cambio acá esa línea ya desapareció. Esta es otro paciente operado con un clavo, pero igual no quiere pegar la fractura, miren. A ver, ¿quién me dice si es una pata de elefante o una pata de caballo? Hola. Es una pseudoartrosis, hola. ¿Qué dicen? O punta de lápiz. Hola. ¿Quién quiere hablar? Pseudoartrosis hipertrófica. Es una hipertrófica. ¿Qué más parece una patita de caballo más que pata de elefante? ¿No? O sea, hay una buena biología, pero no le han dado buena estabilidad los que operaron esta fractura. Entonces le damos más estabilidad nada más con una placa adicional que debe llevar a la consolidación. En cambio, en la avascular, que en este caso es esta atrófica, puede estar habital, hay que darle estabilidad, hay que corregir de hecho la deformidad, pero hay que mejorar la biología. Una fractura de clavícula que no ha pegado. Esta es una técnica importante que muy pocos, esta es tomada de un colega que me la ha facilitado, muy pocos la realizan. Se va a tomar peroné de la pierna que viene con una arteria y vena. Ese injerto se llama injerto de peroné vascularizado. Se saca un pedazo de peroné de la pierna, se aísla su arteria y su vena. Esta se lleva hacia la zona del defecto, que es la clavícula, se hace la reparación vascular de la arteria y la vena a ese nivel y se observa la consolidación de una pseudoartrosis atrófica. Esta es una forma de tratar una pseudoartrosis con injerto de peroné vascularizado. Hay otras formas, esta es una técnica llamada de Masquelet, en donde los huesos habitales se eliminan, se coloca un poco de cemento con antibiótico, ese espacio luego se retira en una segunda fase y ese defecto se recubre, el cuerpo humano provoca una especie de cápsula, una membrana irrigada.
Nada más entonces lo que se hace es rellenar con algo de hueso en esa membrana y colocar un elemento de osteosíntesis, llevando a la consolidación. ¿Ves? Acá se saca el cemento, se coloca injerto, se coloca una placa y se mejora el problema de la consolidación. También podemos usar nosotros en las defectos óseos algo que llamamos transportación. Miren, esta es una tibia que ha perdido hueso. Una técnica es llevar un pedazo de tibia diariamente a través de un dispositivo que funciona como una riel de tren. Diariamente se va llevando el fragmento, se hace un corte a este nivel y ese fragmento intermedio va corriendo hasta unirse al fragmento distal. Se llama transporte óseo. ¿Ya? Este es un dispositivo, un fijador externo que hace este transporte óseo en estos defectos óseos grandes, importantes, masivos. Miren, se hizo un corte acá, este tercer fragmento está siendo corrido diariamente, se le da una vueltita a un tornillito que hay acá y eso hace que el fragmento corra 1 milímetro por día, cerrando las brechas óseas, ¿no? Luego ya, lógicamente, se coloca una placa para mejorar la mecánica del hueso. En resumen, en estas faltas de consolidación, si el problema es biológico, había que darle más biología. Si el problema era mecánico, hay que solucionar el problema mecánico. Si es mixto, hay que solución combinada. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Hola. ¿Está entendible? ¿Cuáles son los sitios más habituales de cada pseudoartrosis? O sea, por ejemplo, había leído que la hipertrófica era en tibia, pero no en Perú. O sea, ¿es cierto esto? ¿Y en qué lugar sería la más frecuente en atrófica? La tibia en atrófica. ¿Por qué? Porque es un hueso que no tiene mucha cobertura de partes blandas. Si ustedes llevan sus manos hacia sus piernas, la parte antero-interna de la tibia está totalmente a flor de piel. Y entonces, ante cualquier traumatismo es probable que se pierda irrigación. En cambio, el muslo tiene gran cobertura muscular, lo que de hecho le va a dar gran protección y gran irrigación. El húmero se decía que era una fractura que amaba la pseudoartrosis. Hace 20 años, más o menos, cuando empecé a hacer la especialidad, se decía que el húmero amaba la pseudoartrosis. Pero probablemente este término ya ha decaído debido a que las técnicas quirúrgicas han mejorado y el cuidado de las fracturas ha mejorado. Y entonces, actualmente el húmero se opera con mucha frecuencia y la cantidad de pseudoartrosis en el húmero ha decaído. En el fémur también ya no se ve demasiada pseudoartrosis porque se sabe que hay una forma biomecánica de manejar muy bien las fracturas de las diáfisis con clavos endomedulares. El cúbito y radio son huesos, digamos, diaficiarios que ameritan a veces en la osteosíntesis la colocación de placas y tornillos con injerto óseo, lo cual en el manejo de la fractura ya está ayudando a la consolidación. O sea, dentro de todos los huesos, la tibia sería el hueso que estaría en mayor peligro de ir hacia una pseudoartrosis atrófica. ¿Otra pregunta? ¿Hola? Bien, malunión. ¿Qué es malunión? La malunión está referida a aquel proceso en el cual la consolidación se ha ocurrido. El hueso sí ha pegado, pero ha pegado en una posición no anatómica, es decir, ha pegado con una deformidad.
¿ya? Esa deformidad, dependiendo del grado, puede afectar la función y puede tener consecuencias de no hacer el tratamiento. Miren ustedes esta imagen de una mujer que tuvo una fractura en la tibia, está pegado, pero el eje mecánico ha quedado alterado. Hay una deformidad cosmética y de hecho, cuando este paciente haga sus actividades normales, el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna van a sufrir una carga mayor debido a la deformidad, lo cual va a llevar a dolor inicial y probablemente a artrosis en las articulaciones benignas. No es nada más que debido a una alteración en los ejes de la carga. Entonces, la malunión es una fractura que ha consolidado en una posición no anatómica deforme, como acá en el fémur, ha consolidado con una curvatura, o acá en esta platillo tibial ha consolidado en una mala posición. Esto va a llevar, como les dije, a una deformidad, a una sobrecarga, a un deterioro de la superficie articular y a una artrosis postraumática. Pero nosotros debemos conocer los parámetros normales para decidir si el alineamiento es o no correcto. Y para ello nos valemos de un examen clínico minucioso y radiográfico. Hay que hacer una historia médica, una información clínica relevante en relación al mecanismo de la fractura, etcétera, etcétera. El problema es que los límites de la deformidad van a variar de acuerdo al hueso y al plano, es decir, no hay demasiada, no hay literatura que nos avale y nos diga una deformidad con 5, 3 o 4 grados de varo, con 2 grados de valgo ya es una deformidad importante. Cuando manejamos las fracturas, los traumatólogos, de manera cerrada, es decir, con yesos, podemos a veces tolerar algunas deformidades, esperamos algunas deformidades. Comúnmente no van más allá de 5 a 10 grados de deformidades en varo, en valgo. Comúnmente las rotaciones, es decir, cuando un hueso se rompe y rota en torno a su eje, estas sí no son tolerables y en algunos casos sí se pueden aceptar hasta 5 grados de algún tipo de rotación en algunos segmentos. A veces se hablaba de acortamientos tolerables, la tibia se podía manejar con un acortamiento de hasta 1 centímetro, etc. Pero actualmente con las técnicas quirúrgicas modernas ya estas deformidades estamos dejándolas de ver. Entonces, por eso es que no hay un acuerdo numeral en cuanto al límite de la deformidad. Es el paciente, su sintomatología, lo que nos va a llevar a determinar si ese paciente necesita o no de una operación. ¿Quién me puede decir si esto es tolerable o no es tolerable? Este paciente hace todas sus actividades con esa gran deformidad. Entonces, ¿se puede operar o no? Podría ser que sí se opere porque sabemos que a largo plazo estas deformidades van a llevar a cambios en las articulaciones vecinas y eso sí va a provocar artrosis y dolor. Entonces hay que tener también en cuenta la actividad de los pacientes, el deseo y las expectativas de los pacientes. En las radiografías nosotros tenemos que ver la deformidad, dónde está la deformidad y cómo es esa deformidad. Medimos angulaciones, rotaciones, discrepancias de longitud, traslaciones de los huesos y, como habíamos visto en una radiografía del platillo tibial, depresiones articulares. Esta es una imagen de una lesión en la tibia en donde se ve triangulación. Este es un video que no quiere cargar y que se
llegué a demostrar haciendo unos cosas acá, se llaman osteotomía. El tratamiento quirúrgico para corregir un hueso que ha consolidado mal se llama osteomía. Osteo de hueso, tomía de corte. Cortamos el hueso, recreamos la fractura y corregimos la deformidad. Esta es una tibia, miren ustedes, con esa gran deformidad. Miren esa angulación que podría ser, digamos, limitante para una actividad física. 45 grados de deformidad. Pero a veces cuando se mira en otra angulación desaparece la deformidad. Miren ustedes, casi no hay gran deformidad. Habíamos mencionado que el tratamiento quirúrgico de las deformidades son las osteotomías. Podemos sacar algunos pedazos de hueso, en este caso estos pedazos de hueso que sacamos se llaman osteotomías correctoras, que sacan cuñas. Entonces, esta cuña que se forma porque sacamos el hueso es cuña de resección. Cuando sacamos entonces una cuña de hueso se llama cuña de resección. Miren acá, esa es una fractura de tibia, se hacen las mediciones, se hacen los cortes y se sacan estos pedazos de hueso que se llaman cuña de resección. A veces hay cuñas intraarticulares o osteotomías en angulación de 90 grados, pero eso ya va a depender de la experiencia y la sapiencia del traumatólogo, ¿no? A veces hacemos cuñas en la tibia de resección para corregir este defecto. Otras veces ese corte tiene una forma en domo de catedral, osteotomías en domo para corregir estas deformidades. Esta es una osteotomía en domo en una fractura de tibia que ha consolidado mal y que se hace la corrección. Podemos usar también un fijador externo, así como habíamos visto que hay ese fijador externo que traslada hueso, también los fijadores externos nos pueden ayudar a corregir ciertas deformidades, alargando el hueso y corrigiendo las deformidades. Estas son osteotomías por distracción. Miren, son circulares en algunos casos, se colocan a través del hueso, se hace la osteotomía y diariamente se hace la corrección para lograr un alineamiento adecuado del hueso. Bien, esa es la clase teórica preparada para hoy día. Hemos recorrido muchos aspectos de las complicaciones de las fracturas y espero que, bueno, algunas cosas hayan quedado entendidas. Bien, ¿hay preguntas? Hola. ¿Preguntas? Y ya las diapositivas sí las voy a tener que pasar con la delegada para que ella las pueda distribuir con ustedes. Estas clases quedan grabadas y creo que también queda grabado en el sistema, es decir, que sí, no sé, creo que sí lo pueden revisar. Bien, en todo caso, si no hay preguntas, gracias y hasta otro día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.